Boreal Televisión presenta. Saludos, bienvenidos a este su programa En Q. Desde Santiago para todo el país y para todo el mundo. Estamos en todas las redes y en todos los cables. Hoy nos encontramos acompañados de nuestro querido Randy Ortiz. Así es. Gracias, Benito. No cambien de canal, es el mismo programa. ¿Verdad que sí? La diferencia es que es con Benito Cruz y Randy Ortiz, quienes estamos hoy por razones profesionales y de salud. De Atahualpa no estará con nosotros, pero ya en los próximos días de nuevo estará aquí en Q con la característica de En Q cada día. Así Tema, es. controversia, discusión, con análisis. un solo propósito. Voy a encontrar lo que está en esa parte de la noticia que no se ve así, a simple vista, pero hurgar un poco, periodísticamente hablando, hace que se encuentren las cosas. Por ejemplo... Así es, pero espérese, por ejemplo, agua cascada, agua pura embotellada. Calidad embotellada desde hace tanto tiempo, la seguridad. Así es, y esa es la única botella que es reciclable. Así es. De todas las que, esos embotellamientos de agua pura, como lo hace Agua Cascada. Cualquier información puede llamar al 809-576-2713 para sus pedidos. Agua Cascada. Benito, en la República Dominicana ocurren tantos temas y acontecimientos que lo lógico es que uno empiece por un tema dominicano. Pero se puede llegar al tema dominicano si usted se va a Europa. Y la Unión Europea dice que no enviará a Haití armas, ni soldados, ni cosas. Que insistirá, ¿verdad?, junto con otros organismos internacionales, con otros países, tratando de darle seguridad, respaldar a la policía de Haití, que es muy poca y está menguada, ante el avance de las pandillas que no actúan de manera solitaria. A alguien le provee las armas, a alguien le da apoyo y tienen a Haití en una situación de desespero total. Hambre, no hay alimento, abusos, violaciones, destrucción de propiedad privada, todo lo que usted pueda imaginarse en un estado desbordado donde las autoridades no pueden nada. Y dice la Unión Europea, específicamente Hartwell, que es el Jonathan Hartwell, que está al servicio de la Unión Europea, es uno de los voceros, que sin embargo, en la búsqueda de solución al problema haitiano, no van a dejar solo a la República Dominicana. Visto así, pero mira qué bien, no van a ayudar. Pero hay que aclarar una cosa, es que el problema de Haití no es un problema de la República Dominicana. La República Dominicana no puede, no debe involucrarse en la solución interna de Haití. El presidente de la República, como lo han hecho otros mandatarios y como lo han hecho muchos dominicanos desde distintos puntos de vista públicos y privados, está interesado en que Haití haya una solución, primero por razones humanitarias, segundo porque es nuestro vecino, tercero porque es nuestro segundo socio de negocio y además porque compartiendo con Haití una misma isla, la presión que sale de Haití de personas desesperadas porque allá no pueden vivir, nos llega a la República Dominicana, porque es la única vía terrestre por donde pasan. Han obligado a que el Estado Dominicano, por vía del gobierno que es el administrador del Estado, haya tenido que invertir cuantiosos recursos para mantener la frontera más o menos segura de una avalancha de haitianos desesperados o de las consecuencias que puedan derivarse del conflicto interno político y de bandas y que nos lleguen a territorio dominicano. Hace mucho tiempo que países y órganos internacionales han querido que la República Dominicana tenga una especie como de centro de acogida de personas que son
alegadamente perseguidos políticos allá o de otra naturaleza, para asistirlos ahí. Incluso le han ofrecido a la República Dominicana que sea la receptora de recursos que ellos darían para mantener eso. Ojo con eso. En muchas partes del mundo han ocurrido cosas similares entre etnias o simples grupos humanos en conflicto, y cuando se ha adoptado esa actitud, el conflicto del país se refleja en las etnias, el país que los recoge tiene que involucrarse y terminan peleando. Por lo tanto, nosotros no necesitamos un conflicto mayor que el que ya tenemos con la atención que Haití nos pone a nosotros. Así es que si la comunidad internacional va a intervenir ahí, que quede claro que nosotros no somos la solución al problema haitiano. Nosotros podemos colaborar como país, pero no es un problema de nosotros. No nos vamos a involucrar, porque si nos involucramos, uno no sabe dónde eso se desarrolla y dónde termina la responsabilidad. Y terminamos nosotros siendo culpables porque tendríamos que defendernos, tendríamos que atacar, y con toda seguridad los malos de esa guerra, ya tenemos una entre Rusia y Ucrania afectando al mundo y en otros lugares, la de aquí, no podemos dejar que estos órganos irresponsables, que no han querido dar el frente, nos quieran traer a nosotros un problema que es interno de Haití. Así es, e inclusive leí en esta mañana, al mediodía, una información donde habla de que realmente una invasión militar no es una totalidad de la solución al problema haitiano. Realmente el problema de Haití es un problema político. Creo que tendrían que hacer una especie de misión para ver qué hacer con el cambio en la política de cómo se maneja ese gobierno de Haití para poder mejorar. Inclusive, señores, aquí yo mismo he comentado en muchas ocasiones que si allá no se fomenta otra vez el crecimiento del medio ambiente, de que se vuelva a sembrar, de que se vuelva a hacer un país potable, pero ese país lamentablemente ha agotado todos los recursos que tienen que ver con el medio ambiente, y por eso está en la situación que está, que tiene que estar cruzando República Dominicana a comprar todo lo que tiene que ver con alimentación. Por eso mismo, entonces hay que hacer, es un trabajo desde cero que hay que hacer con ese país, y con una simple invasión militar no van a resolver el problema de ese país vecino. Y lamentablemente nosotros estamos cargando con todos los problemas de nuestro país vecino. A pesar de lo malagradecidos que sean, tienen que entender que aquí hay casi 3 millones de haitianos en nuestro país. Yo siempre he dicho que hay 2, pero creo que con el crecimiento de los problemas que tienen en el país vecino, han migrado muchos más haitianos en este momento. Inclusive tenemos una gran cantidad de personas que no son que no son de trabajo, sino que viven delinquiendo en Haití y han cruzado en nuestra frontera. Lamentablemente, la frontera se convirtió en un negocio, y por eso no miden quiénes cruzan hacia acá, sino quiénes pagan en el trasiego de Haití hacia República Dominicana. Mira, nosotros tenemos problemas suficientes como para preocuparnos por el año que viene. Las autoridades monetaria, financiera, todo alrededor del Banco Central, la Junta Monetaria, las autoridades que tienen que ver con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, han estado dándole seguimiento y promoviendo la idea de que tenemos una economía sólida que crece más de un 5%, mayor que la mayoría de los países de Latinoamérica. Muy bien, el propio ministro de Economía, Administración y Desarrollo, nuevo, vamos a decir que nuevo todavía, Pavel Isa Contreras, insiste en que el gran reto de la República Dominicana es convertir el crecimiento económico en desarrollo y en justicia social. Porque un país puede crecer económicamente. O sea, que el volumen de producción y de negocio que se haga sea grande y bueno y esté por encima, proporcionalmente hablando, a otras naciones. Eso es bueno. Pero ¿qué pasa? Que crecimiento no es desarrollo. El desarrollo es cuando el crecimiento se traduce en la calidad
de cada dominicano con mejor sistema de salud, con mejor educación, con mejor acceso a la vivienda, con el trabajo de calidad, con el avance tecnológico, con la posibilidad de cada individuo o familia de acceder a los espacios de crecimiento y todas esas cosas y a las satisfacciones plenas de cada una de sus necesidades. Eso es lo que es desarrollo y avanzar en el conocimiento de las tecnologías para dominar, ¿verdad?, las incógnitas y tener más destreza y en el futuro accionar con éxito en la complejidad de la sociedad. Eso es desarrollo. Pero economía es que alguien que produjo más dinero. Una zona franca puede producir más y exportar más, la construcción puede crecer, pero resulta que aparte del proyectista, de los socios, de los ingenieros y de los técnicos, la inmensa mayoría de los que trabajan en eso son mano de obra de poca calificación, que ganan poco dinero, por lo tanto, ese bienestar económico le llega a una parte, pero a los otros no le llega. Entonces, no es que los que invirtieron no ganen. El asunto es que incluso los impuestos que se derivan de esa actividad, las autoridades lo inviertan en el bienestar de los demás. Esa es la razón de los impuestos. Pero en educación seguimos atrás. En salud estamos estancados. Bueno, el colegio médico, los colegios por definición son profesionalizantes, pero aquí los colegios se huelgan como si fueran sindicatos. Nadie está conforme. Cuando tú ves que un médico no está conforme, imagínate al otro ciudadano que no tiene la preparación de un médico. Y es verdad que los médicos, la ARS, están abusando. Le entregan 350 pesos por cada paciente que ven y ese médico de ahí deriva lo que necesita para vivir, pero tiene que pagar el espacio de las clínicas, las inversiones, las capacitaciones, porque un médico tiene que estar al día. Cuando tú vienes, el médico se está llevando como 125 pesos por su trabajo por cada paciente. Y eso no es justo. Aunque pero hay algo, los médicos, como en cierta medida, deberían unirse más con la población, porque si se retiran de la ARS, ¿quién está pagando entonces? Es el ciudadano, que en esta lucha es aliado del médico. Claro, por ejemplo... Pero si tú me dejas a mí, porque ellos dicen, no, que como que cubran los medicamentos y después la ARS se lo paga. ¿Y qué gente pobre anda con 14,000 pesos, con 4,000 pesos para cubrir y que después la ARS le devuelva? O sea, es una lucha incómoda. El médico ha tomado una medida que ellos entienden importante, frontal contra las administradoras de la ARS, pero de paso le pisan el callo al pobre paciente, que en este país la pobreza está como en un 70%. La gente que vive en la línea de la pobreza extrema en este país es como el 40%, y alrededor de 20 y pico % está por debajo de la línea de la pobreza. Y cuando esa gente se enferma, ¿de dónde saca para que la atienda, para que después le devuelva? O sea, es una situación compleja porque no le podemos quitar la razón a los médicos, pero entonces la forma de lucha de los médicos aprieta más al que ya no tiene. La DIDAN recientemente dio una información de que no pueden afectar a los clientes. Espero que vuelvan a hablar porque ya desde el día de hoy las clínicas no están aceptando el servicio, las tarjetas de la ARS Universal, y esto perjudica a muchas personas que inclusive hay muchos que tienen tratamientos, que están en medio de una cirugía, y esto se la pone bien difícil porque imagínese usted una cirugía que cueste 150,000 pesos y usted está en base a su tarjeta de servicio, de seguro. Entonces cuando viene, no, mira, esta tarjeta no funciona. Entonces ahí espero que la DIDA comience a hacer su trabajo y proteja a los trabajadores, a las personas que necesitan de este seguro social, de esta seguridad social. Pero volviendo al tema, yo la verdad, cuando hablaste de las zonas francas y todo esto, pensé que nuestro país es el único en el que el gobierno tiene que aportar.
que tiene que ayudar a las empresas que siempre se están beneficiando. Por ejemplo, en la agricultura, siempre hay una queja. Ahora mismo hay una queja grandísima con respecto a las que han perdido, que están perdiendo. Si nos vamos a lo de las granjas de huevos, es exactamente lo mismo. Lo de pollo es exactamente lo mismo y el gobierno siempre tiene que estar aportando y apoyando a estas empresas que nunca, parece que nunca ganan en las zonas francas por igual. La zona franca le fue muy bien. De acuerdo al reporte del Banco Central Claro. y de los pobres. Lo que pasa es que el esquema de zona franca es un esquema, ¿cómo te digo yo? Que tiene un objetivo, que es... El ministro de Industria y Comercio dice que las zonas francas nunca habían estado como están ahora. No, y luce ser que le está yendo bien, pero hay que entender la zona franca. La zona franca es un esquema para absorber una mano de obra que está sin hacer nada, y el que no tiene cómo producir lo que necesita para vivir y aparece un empleo de zona franca, pues lo va a tomar. Lo que pasa es que la zona franca tienen una serie de exenciones para poder competir, Y la zona franca es como si fueran en el extranjero, porque la zona franca traen los componentes, aquí los ensamblan o le agregan un elemento y lo exportan de nuevo. La ley le permite vender internamente un porcentaje que realmente no es muy alto, pero están exentas de una serie de impuestos porque, como te digo, lo que importa es ahí que haya una mano de obra que pueda ser colocada pero así mismo, ahí. yo lo que critico es... ¿Qué pasa con la zona franca? Que una zona franca, por ejemplo, la que hace las maquiladoras, un pantalón de los llamados jeans, hacen un pantalón de un cliente X, vamos a suponer, cada pieza la hacen, vamos a poner un número, no tiene que ser real, por $10 lo hace. ¿Qué pasa? Hay países que lo hacen en 9. Entonces, el cliente se va para allá, a menos que aquí se lo pongan a 9. Pero si por alguna de las variables, aquí una de esas piezas sube a 12 el costo, tú puedes estar seguro que el cliente se va a otros países más deprimidos. Con esto lo que quiero decir es que la zona franca cumplen con un papel importante en términos de que pueden acoger una gran mano de obra que está por ahí, sobre todo proveniente del área rural, de personas que antes estaban vinculadas a la agricultura, pero no tienen capital ni tienen tierra suficiente para producir, y lo que hace es que vienen a los centros donde está la zona franca a eso. Entonces, el esquema de zona franca cumple con esa función. Ahora, un país entero no puede ser de zona franca, porque entonces la calidad del que trabaja ahí en términos de lo que gana, digo mayoritariamente, porque hay técnicos, hay ingenieros, hay gente que tienen unos ingresos, hay una clase media y profesional y técnica que tiene un ingreso interesante. Ahora, la inmensa mayoría, el obrero, el operario, como le llaman, el ingreso es básico, vamos a decir, vamos a usar el término. Pero en un país donde hay un alto nivel de desempleo, una zona franca te va a cumplir con una misión. Ahora, la persona que trabaja como operario, bueno, con un gran esfuerzo puede echar un poco adelante, pero no se va a convertir en una clase media con un vehículo propio y todas esas cosas. De todas maneras, suple, dinamiza la economía, y cuando la economía se dinamiza, bueno, los gobiernos tienen algunos niveles de ingreso y pueden atender necesidades de los mismos que trabajan en zona franca. Es una especie de equilibrio. Ahora bien, volviendo a lo del año que viene, que va a ser malo, según los economistas. Las autoridades económicas dominicanas creen que va a ser bueno, que aquí lo vamos a enfrentar. Todo el mundo dice que no, porque en Estados Unidos hay una especie de estancamiento con inflación, se está produciendo. Ese es el fenómeno más terrible que hay, y se espera que el mundo pase eso el año que viene, que es estancamiento con inflación. Estanflación le llaman los economistas. Pero aquí estamos como muy seguros de que todo va a ir bien. Sin embargo, hay un elemento que nosotros vamos a tratar después que vengamos del contacto con nuestros auspiciadores, que es a donde tenemos que poner desde ahora con responsabilidad las autoridades, el sector privado y nosotros los consumidores, donde tenemos que ponernos, porque podría no irnos tan bien como mucha gente dice que nos puede ir. No es que querramos que nos vaya mal, pero si vemos la barba de nuestro vecino arder, la de nosotros debe ser remojada. Vamos a la pausa. Manténganse con nosotros.